noches, Linda Stephanie, Sandro González. Y buenas noches a todos los que están con nosotros en este momento. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión. De acuerdo, bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se han visto evolucionados todo el tema de gestión de proyectos, todo el tema de cómo se hace la gerencia, la dirección de un proyecto. Asimismo, como lo hemos planteado, estamos revisando la premisa sobre si Agile va a reemplazar la gerencia de proyectos como lo propone el PMI. Quizás algunos de los asistentes tengan conocimiento o hayan manejado en algún momento la gestión de proyectos PMI. Me gustaría saber un poco, de pronto un sondeo inicial de los participantes, quienes han manejado o tienen nociones de proyectos o inclusive pues tienen alguna certificación de PMI. Pueden participar a través del chat con sus comentarios, o si tienen alguna pregunta también vamos a tener un espacio al final de la charla para revisar todas estas preguntas. Bueno, primero que todo, me presento, mi nombre es Jair Fabián Castro Garzón, soy actualmente Agile Coach en EUD Foundation, básicamente la Fundación de Egresados de la Universidad Distrital, quien está a cargo de brindar estos webinars para aumentar el conocimiento, para tener un acercamiento acerca de los procesos de diferentes etapas de proyectos, de diferentes ítems de la organización. Actualmente pues me desempeño como el coach, también manejo temas de gerencia de proyectos ágiles. Dentro de los estudios hemos actualizado con un MBA, Ingeniería de Sistemas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con algunas certificaciones como gerente de proyectos, Scrum Master, Agile Coach, Product Owner y TIL, lo cual pues básicamente nos da la premisa de poder avanzar o tener un manejo de todos estos temas de la industria de la tecnología. Vamos a empezar entonces en materia con el tema central. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar un poco inicialmente sobre esta gerencia de proyectos, tanto PMI como agilista, pero vamos a definir rápidamente un concepto muy al lugar, que es sobre los proyectos. Entendemos que los proyectos básicamente tienen limitaciones de costo, tiempo, alcance, calidad y demás restricciones o limitaciones que nos hacen de esta manera empezar a analizar las diferentes metodologías o procesos para gerenciar un proyecto. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, son los proyectos de tecnología en los cuales tenemos un sinnúmero de requerimientos y asimismo la certeza o la herramienta tecnológica con la cual podemos abordar este proyecto. Por ejemplo, podemos conocer proyectos desde lo simple, con pocos requerimientos, con unas herramientas sencillas, un poco complicado, cada vez más requerimientos de parte del cliente, un poco complejo empieza el escenario cuando existe más de una salida viable, cuando existe más de una solución posible a estos proyectos, lo importante es entender cuál de ellas es. Finalmente podemos llegar a la anarquía o el caos que conocemos en los proyectos cuando decimos, venga, existe un sinnúmero de posibilidades o inclusive estamos hablando de ambientes volátiles, cambiantes, requerimientos que cambian constantemente por parte del cliente. En este escenario, entonces, la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿cuál sería entonces en este momento la mejor herramienta para poder gestionar un proyecto? O la mejor metodología en la cual deberíamos enfocarnos para gestionar un proyecto. Para ello vamos a empezar entonces a conocer un poco, de pronto algunos ya tienen el conocimiento, algunos de nuestros asistentes no. Vamos a hacer una breve introducción sobre cómo es la gestión de proyectos enfocado inicialmente en el modelo tradicional, como nos lo plantea el PMI. Algunos lo llamarían modelo predictivo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, básicamente se fomentan unas etapas, unas fases del proyecto, las cuales deben seguirse consecutivamente una a una para poder avanzar en el proyecto.
La fase inicial es aquella fase donde con nuestros colaboradores, nuestros stakeholders importantes, requerimos definir hacia dónde va el proyecto, cuál es el alcance, qué es lo que se espera del proyecto y buscamos finalmente lograr definir un documento el cual nos permita tener como este inicio, este go del proyecto. Esto lo conocemos como un acta de inicio en la cual nuestro proyecto toma vida, en la cual nuestro proyecto va a iniciar el camino. Luego de esto, de que ya está una definición clara y tenemos el nombramiento de nuestro gerente de proyecto en este momento, tenemos nuestro líder, nuestro director como tal, para lo que viene de aquí en adelante. Seguimos empezando con una planificación y aquí quiero hacer énfasis en que es una planificación detallada de los elementos y los lineamientos del proyecto. Por ejemplo, debemos planear un cronograma, debemos trabajar sobre un alcance definido. Asimismo, trabajamos y definimos unos costos, unos presupuestos del proyecto con unos recursos que debemos, asimismo, empezar a generar los cronogramas de los recursos. La calidad debe estar inmersa en todos estos temas de proyectos y asimismo todos los elementos de proyecto. Estamos hablando de que generamos un buen volumen de documentación, que avanzamos en un buen tiempo en esta documentación de proyecto y hasta tanto la documentación no esté completa, no lograríamos iniciar nuestro proyecto. De aquí sería el primer indicativo de los tiempos que nos estarían tomando hacerlo basados en esta gestión. Luego entramos en la etapa de ejecución en la cual paso a paso nuestros colaboradores ejecutan lo planeado. Básicamente en este momento el gerente de proyectos que ha sido seleccionado, que colaboró en en la planificación, que colaboró en toda la definición, los lineamientos, la metodología, debe orquestar, debe dirigir los esfuerzos para llevar a cabo este proyecto. Podemos ver uno de los ejemplos, como se conoce en la ópera en Sydney, donde paso a paso vamos avanzando, paso a paso vamos construyendo y vamos ejecutando cada uno de los elementos que hemos planeado. De esta manera, como ya se planificó los seguimientos, ya se planificaron los ítems, se están evaluando riesgos, se están trabajando día a día en ejecutar el proyecto. Adicionalmente, los lineamientos ya están definidos básicamente por los procesos que nos propone el PMI o la metodología tradicional, los cuales debemos seguir. No obstante, es importante aclarar que el hecho de cumplir a cabalidad los procesos no implica el éxito del proyecto. Allí tenemos en cuenta mucho el tema de los recursos, el tema de la gestión, una buena dirección y, digamos, lograr hacer ese seguimiento diario que requiere por parte de nuestros clientes, de nuestro producto que estamos entregando. Luego de una ejecución, constantemente estamos haciendo un monitoreo y control. Es decir, ese monitoreo y control lo tenemos transversal en el proyecto. Lo debemos manejar tanto desde el principio como en el avance del proyecto, en cada una de las etapas que nosotros como colaboradores aportamos al proyecto. El gerente de proyectos tiene una importante misión que es verificar y entender los niveles de servicio, cómo están los indicadores, cómo está el tema de costo, presupuesto, haciendo un seguimiento. Como vemos, el rol en este momento del gerente de proyectos es bastante directivo, está muy dispuesto a participar en el proyecto y lograr hacer el énfasis y tener un éxito buscando la generación del producto. Un producto que satisfaga las necesidades de los clientes que fueron definidas ya en la etapa previa de planificación. Aquí hacemos mucho seguimiento, mucho feedback. De hecho, la metodología tradicional ha aumentado el tema del feedback, dado que anteriormente esperábamos a una retroalimentación al final del proyecto. En este momento ha mejorado, ahora la hacemos conforme vamos avanzando en el proyecto. Tenemos luego finalmente la etapa de cierre, en la cual esperamos obtener la aceptación formal de nuestro cliente, en la cual ya
Luego de entregarle unos avances, logramos tener como tal el cierre del proyecto, logramos tener el cierre de los acuerdos, el cierre de los contratos y finalmente la entrega de este producto por el cual pues el cliente nos ha hecho la solicitud inicial y en el cual nuestros esfuerzos ya se encuentran dando frutos. ¿De acuerdo? Esto básicamente es un resumen muy a grandes rasgos de lo que es la gestión tradicional PMI. Algunos de los que ya han manejado la metodología o de que están conociendo la metodología conocen que en sí los procesos tienen varias, digamos, las fases tienen varios procesos. Y cada uno de estos procesos debe cumplirse, debe seguirse con un protocolo estricto de cumplimiento para lograr entregar un buen producto al final. Vamos a avanzar ahora un poco a conocer un ejemplo de cómo manejaríamos este tipo de procesos. Veamos ahora una cosa. Si queremos empezar en toda la fase de un proceso, de un proyecto, muchas veces empezamos con una fase de análisis o acercamiento al cliente, en el cual estamos haciendo esa primera etapa de conocimiento de necesidades, de levantamiento de requerimientos, de entender cuál es el elemento que desea o que espera nuestro cliente que le entreguemos. Luego de avanzar en esa fase, entramos en una fase de diseño en la cual nuestro equipo está empezando a diseñar la solución para entregar el producto que el cliente nos está requiriendo. Este diseño es importante avanzar o tener claro desde aquí el tema de las pruebas que se van a implementar. Es decir, tenemos que diseñar tanto los escenarios de prueba como tenemos que diseñar todo el tema de producto, todo el tema de prototipos. Todo este tema nos lleva un buen tiempo para hacer un buen diseño. Luego, un buen diseño avanzamos teniendo un desarrollo de producto, llamémoslo así, independientemente si es algo de software, si es algo físico, si es un puente, si es una edificación. El desarrollo o la puesta en marcha del proyecto nos permite entonces empezar a generar estos avances. Claramente ejecutamos todo lo que hemos planeado, todo lo que tenemos en el diseño inicial y buscamos entregar el producto en los tiempos que acordamos, con el alcance que acordamos y finalmente que los costos no sobrepasen o que los costos sean controlados en el proyecto. He aquí un momento importante en el proyecto debido a que esta etapa es la que más tiempo nos lleva para poder hacer una entrega. Finalmente hacemos unas pruebas en las cuales validamos que nuestro producto, el producto que hemos generado, se encuentre formado, complementado de manera correcta, que cumpla con los requerimientos que el cliente nos solicitó, que cumpla con todos los elementos que estamos o que hemos decidido aceptar en los criterios de aceptación del cliente. ¿De acuerdo? Finalmente, una vez hemos superado las pruebas, llegamos a nuestra etapa de entrega. En esta etapa de entrega, muy gratificante, los esfuerzos al final de un buen proceso, vamos hacia el cliente, vamos a entregarle al cliente el producto. Entonces, recuerden un poco ustedes, o si quieren comentar un poco ustedes, cuál es la respuesta del cliente en este momento. ¿Cuál sería? ¿Cuál conocen ustedes o cuál esperarían que es la respuesta del cliente versus la respuesta real que recibimos de él? Yo sé que muchos de ustedes ya lo están pensando. Básicamente es algo como, sí, pero pues no es lo que yo pedí. O bueno, básicamente me lo entregaron, pero en este momento ya no me genera el valor que en su momento sí me generaba, o realmente el producto cumple, pero ya no es pertinente para el negocio o para el modelo, ya no me entrega valor hacia el cliente. Esta, lastimosamente, es una de las respuestas que escuchamos de algunos de los clientes, en tanto que entendemos que todo el proceso que acabamos de desarrollar muy seguramente pudo habernos tomado
cerca de algunos meses, inclusive 1 o 2 años. ¿De acuerdo? Ahora bien, les pregunto una cosa, ¿qué tan impactante sería que el cliente nos dijera no, realmente no es lo que yo solicité? ¿Qué tanto nos dolería a nosotros devolvernos una etapa, por ejemplo, la etapa de entrega a la etapa de pruebas? Sería un poco doloroso a nivel de costo, presupuesto, a nivel de los recursos y lo que hemos entregado y que lo que hemos avanzado y pues generalmente lo que hemos gastado en el proyecto. Asimismo, imagínense ustedes que tengamos que devolvernos a una etapa aún antes de desarrollo. O peor aún, que debamos devolvernos a la etapa inicial del diseño o analizar algo que no quedó claro. Claramente un cambio aquí está permitido, sin embargo, es un costo que nos puede representar inclusive que financieramente ya el proyecto no sea viable, que el producto que estamos entregando está presentando, digamos, unos ajustes o una mejora que requiere una inversión mayor que el mismo proyecto. Comenta Sandro, es doloroso y costoso. Totalmente de acuerdo, Sandro. Entonces es aquí donde decimos, Dios mío, debe haber alguna otra manera de hacer las cosas. Claramente estamos diciendo que existe el proceso, existe la metodología, sin embargo, hay elementos que a juicio en este momento, entre más tarde lleguen esos cambios, entre más tarde estemos entregando y el cliente no nos reciba o nos pida un requerimiento, un cambio en un requerimiento, nos va a doler bastante. En ese sentido, entonces, es donde hacemos nuestro primer análisis sobre esos alcances, sobre esos cambios y sobre cómo empezar a trabajar o entender esos requerimientos, esos cambios que se presentan no solo por el cliente, porque realmente no es porque el cliente lo quiera. Muchas veces el mercado, la industria, la competencia, algún tema sancionatorio lleva a que nuestro cliente quiera cambios y eso es algo que no podemos evitar. Entonces, en ese momento, lo que debemos empezar es a mirar cómo complementar el proceso en los proyectos. De aquí es de donde viene y ingresa este marco ágil, el marco ágil, que básicamente lo que nos permite es recopilar varias de las metodologías ágiles que existen en el mercado. Hay unas que llevan bastante tiempo, como las metodologías Lean, la metodología Scrum, eh, llevan años en el mercado, solo que lo que se buscó con el marco ágil fue hacer una unificación dentro del manifiesto ágil. Este manifiesto ágil, como tal, es un documento elaborado pues, por algunas personas que decidieron tomar estas metodologías y definir como esos lineamientos que les permitirían acercarse un poco más a unas mejores prácticas, a cómo hacer los procesos de una manera que les permitiera mm, avanzar mejor o entregar mayor valor a los clientes. En este sentido, conocemos o podemos rescatar 4 pilares, 12 principios que conforman nuestro manifiesto ágil. Los 4 pilares son los procesos y las herramientas. Tenemos a un análisis que quiero que hagamos cada uno sobre qué consideran que es más importante versus lo que ven ustedes planteado en la pantalla. ¿Creen que tiene mayor relevancia los procesos y las herramientas o los individuos y las interacciones? ¿Consideran que quizás el software funcionando pese más que la documentación detallada o viceversa? ¿Qué opinan acerca de la respuesta ante el cambio versus seguir un plan? O finalmente, una negociación contractual, ¿o será que mejor le colaboramos al cliente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consideran que en este momento actual en sus organizaciones tiene mayor, eh, digamos, importancia en sus procesos día a día? ¿Cómo lo ven plasmado? ¿Cómo lo ven en el día a día de lo que gestionan, en sus proyectos, en sus procesos, por ejemplo, de área? ¿Cuál consideran que es más importante? Recordemos que el seleccionar uno no implica que el otro desaparezca, simplemente están los dos vigentes, sin embargo, uno de los dos tiene mayor impacto. Nos comenta Sandro, las relaciones y las interacciones tienen un gran impacto en el área. Totalmente de acuerdo.
Generalmente los individuos son quienes hoy en día estamos enfocados en generar todo el tema de un producto, ¿de acuerdo? Es decir, estamos entregándonos, hablando un poco de todo este tema de transformación de nuestra revolución, de nuestra cuarta revolución, ¿cierto? La revolución 4.0, que el papel colaborativo de los individuos toma mucha fuerza, aún sobre los procesos o herramientas que puedan estar definidas. Individuos e interacciones tienen mayor preponderancia, nos comenta Malsir. Gracias, Maxi, gracias, Sandro. En ese sentido es cierto, actualmente la interacción de nuestros individuos, el trabajo colaborativo, cómo un equipo logra unificar sus esfuerzos para generar producto, nos está dando mayor importancia o nos permite avanzar más independientemente de los procesos y herramientas. Podemos tener las herramientas tecnológicas de última tecnología, tener todo una definición de procesos claros. Sin embargo, el no utilizarlos de manera adecuada, no tener la información como individuos, no tener los procesos como individuos claros o no realizarlos, finalmente nos genera una brecha allí. Es tener un software funcionando o una documentación detallada. Nos comenta Humberto, los cuatro aspectos son claves cuando se trata de transformación en la empresa. Correcto, Humberto. En este momento los cuatro aspectos nos van a dar estos lineamientos organizacionales en los cuales podemos avanzar un poco más, podemos hacer las cosas de la mejor manera. Nos comenta Sandro, la documentación detallada es importante. En eso es en lo que más fallamos. Ok, documentación detallada. ¿Quién opina otra decisión? Software funcionando, un producto mínimo viable. Correcto, Juan Pablo. Tenemos un aporte de Juan Pablo. En este momento, ¿qué sucede? Si bien es cierto, documentamos, finalmente en este momento tenemos un enfoque que es darle o brindarle el mayor valor a nuestro cliente. En ese sentido, quiero que lo veamos desde esa perspectiva. A nuestro cliente, ¿qué le dará más valor? Tener una documentación detallada, un libro grueso, fuerte, empastado a color, bien bonito, 1001 páginas sobre algo de cómo debería funcionar la aplicación sin que la aplicación funcione, o que la aplicación realmente funcione, le entregue valor a nuestro cliente y finalmente sea lo que él espera, lo que él haya solicitado como producto. En ese sentido, entonces, el servicio o el software, lo que estemos entregándole como producto a nuestro cliente, va a tener mayor preponderancia o mayor valor que una documentación detallada. Recordemos que no es que no vayamos a documentar, simplemente que la documentación que vamos a generar va a ser acorde o ajustada a lo que estamos entregando. ¿De acuerdo? En ese sentido, le damos mayor relevancia al software funcionando sobre la documentación detallada. Tenemos las dos siguientes: respuesta ante el cambio versus seguir un plan o colaborarle al cliente versus la negociación contractual. En este sentido, como lo hablábamos anteriormente, como buscamos darle valor al cliente, este valor lo vamos a lograr si entendemos las necesidades del cliente, si entendemos y percibimos y somos ese aliado estratégico que le dice: hey cliente, mire, yo entiendo que usted está cambiando, yo entiendo que tiene requerimientos del mercado, yo entiendo que hasta la competencia misma hace que se generen estos cambios. Entonces, ser colaboradores, apoyar a nuestro cliente, brindándole una respuesta a sus cambios, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Claramente, debemos evaluar primero, para esto dar unos roles definidos, qué cambios podemos o estamos dispuestos a aceptar, qué cambios vamos a permitir o qué cambios se van a trabajar. No todo es posible, sin embargo, hay que tener un elemento de atención hacia nuestro cliente, de colaboración con el cliente.
existen negociaciones contractuales, existen planes definidos, planificaciones. No es que no planeemos, como les decía anteriormente, se va a planear lo que es necesario para la entrega hacia el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente nos quedamos con procesos y herramientas. Entonces, la definición fue individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación detallada, respuesta ante el cambio versus seguir un plan y colaboración con el cliente versus una negociación contractual. Estos se conocen como los 4 pilares del manifiesto ágil. Vamos a avanzar un poco entonces con los 12 principios. Estos principios básicamente, como podemos ver desde el primero, están enfocados en brindarle satisfacción al cliente. Satisfacción con producto, un producto que tenga calidad, un producto que cumpla con lo que el cliente nos solicitó. Vemos que en la segunda opción, el segundo principio es recibir cambios, así sean cambios tardíos, así sean cambios que nos impacten, cambios que nos requieran hacer algunas modificaciones, debemos empezar a entender cómo ser flexibles con estos cambios. Recordemos que no es que todo se acepte, no es que todo se reciba, sino simplemente se busca cómo entender esa situación de nuestro cliente para colaborarle. Entregamos un producto que funcione. Y aquí es énfasis en el tema de que sea funcional, porque en ocasiones entregamos productos, sin embargo, la funcionalidad o no de estos productos queda sujeta a las pruebas que hace el cliente. Básicamente, como equipo debemos hacer esas pruebas para garantizar que el producto funciona. Colaboramos diariamente con nuestro cliente, colaboramos con el negocio y con las personas que generan producto, en este caso desarrolladores o quienes nos colaboran con el producto. Recordemos que la colaboración, el trabajo colaborativo, nos permite avanzar de la mejor manera posible. Esto lo logramos con personas motivadas. ¿Cómo está la motivación hoy en día en sus organizaciones? ¿Será que consideramos que es un factor relevante? ¿Sus organizaciones motivan a sus empleados? ¿Los empleados están automotivados, autogestionados? ¿Cómo lo ven ustedes? Esto nos va a permitir poder avanzar con los productos, poder avanzar con los procesos. Vamos a enfocarnos mucho en tener una conversación directa, una conversación que nos permita avanzar tanto en los requerimientos hacia el cliente como en el trabajo en equipo. Un ejemplo muy sencillo de esto es, ¿no les ha pasado que envían un correo? Puede pasar un tiempo y luego de este tiempo no hay un feedback, no hay una respuesta, aun cuando tengo al colaborador al lado. Sin embargo, aún así le enviamos el correo, esperando que nos responda, no le comentamos, no le hablamos directamente, sino que esperamos una respuesta de un correo por dejarlo por el medio. Entonces, en ese momento, la metodología, uno de los principios es clave en ese sentido. Es importante tener una conversación directa con nuestros colaboradores, con nuestro equipo de trabajo. Esta conversación es la que nos va a permitir resolver todos los impedimentos que puedan presentarse a nivel de proyecto, a nivel de generación de producto. Con este producto que hemos generado, vamos a medir la funcionalidad del proyecto, del producto que estamos entregando. Básicamente, un producto que funcione es nuestro indicador de progreso. ¿Cómo progresamos? Básicamente entendemos cómo estamos cumpliendo los requerimientos de nuestro cliente y de esa manera sabemos si estamos avanzando en este producto. También tenemos un ritmo sostenible de crecimiento. La idea es avanzar, brindar en cada etapa, en cada entrega, un producto funcional con nuevos servicios, nuevas funcionalidades que hagan que nuestro cliente avance, que nuestro cliente reciba valor. Atendemos mucho el tema de excelencia técnica. Recuerden trabajar con calidad desde el principio, haciendo unas buenas pruebas, haciendo una revisión que sea muy detallada, muy importante con respecto a lo que el cliente nos está solicitando. Tenemos también la simplicidad en el momento de la entrega de producto. ¿Qué queremos hablar de simplicidad? Muchas veces nos complejizamos un poco al momento de entregar producto. Buscamos entonces que estas entregas de productos sean
acordes a los requerimientos sin ir más allá, queriendo agregar elementos que no van a aportar valor a la entrega de nuestro cliente, sino entregar lo que es esencial, lo que es vital y lo que le da valor a nuestro cliente. Trabajando de la mano de unos equipos autoorganizados que gestionan sus tiempos, gestionan sus actividades, gestionan sus procesos, y esto nos lleva siempre a tener una mejora continua con la retroalimentación. Una retroalimentación oportuna, una retroalimentación a tiempo nos va a permitir avanzar y evitar quizás cometer algunos errores que estamos cometiendo en el camino cuando estamos generando las entregas a nuestros clientes. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo funciona esta metodología. Básicamente, tenemos el ejemplo anterior, ¿recuerdan? Cuando hablamos de un proceso, perdón, de un proceso que tenía unas fases. Una fase de análisis, diseño, un desarrollo o creación de producto, unas pruebas y una entrega. ¿Qué sucede ahora? Para el agilismo o para estas metodologías, vamos a tener un factor clave que es la priorización. ¿Qué quiere decir esta priorización? Básicamente la priorización es de qué manera vamos a generar una pila de producto que en nuestro cliente va a tener un factor adicional esta pila y es que va a estar priorizada por los elementos que brindan mayor valor al negocio. Teniendo esto en mente, quiere decir que debe existir un experto en el negocio que nos diga, hey, a mi negocio, ¿qué le aporta valor? A nuestro cliente, ¿qué le va a dar valor? Solo con una priorización a conciencia bien realizada de las necesidades del cliente podemos tener muchas, 100, 1000 y más requerimientos de nuestro cliente. Sin embargo, el éxito está en priorizarlo de la manera adecuada, buscando siempre entregar valor. El valor para el negocio es lo que debemos tener en mente en este momento para realizar esta priorización. Una vez hemos realizado esa priorización, podemos seleccionar, por ejemplo, de esta pila de producto, el primer elemento que va a entregarse al cliente. De esta manera vamos a empezar a generar entregas, vamos a hacer todo el proceso de análisis, diseño, desarrollo, entrega y finalmente lograremos brindarle este detalle, esta victoria temprana a nuestro cliente. Estamos hablando de que estos procesos, la metodología los plantea en términos de semanas. Es decir, si lo comparamos un poco con la metodología anterior, en la cual tomábamos meses y hasta años para generar una primera entrega, aquí en lapsos de semanas, de 1, 2, 3, 4 semanas, estamos generando entrega de valor. Pero recordemos que el éxito de esto es tener una priorización adecuada. Si la priorización es enfocada en brindarle valor al cliente, empezamos a hacer unas ciertas actividades, una gestión, un desglose de eso que le queremos entregar a nuestro cliente, ya que sabemos que le agrega valor, podemos entregar con confianza después de superar una etapa de pruebas el producto a nuestro cliente. Ahora bien, después de esta entrega, ¿qué sigue? Sigue con la segunda iteración, con la segunda etapa, que es nuevamente tomar el elemento que ha sido priorizado, el que tiene valor, ya evacuamos principal, vamos con el siguiente elemento de valor en la pila de producto y ejecutamos uno a uno los procesos. Cada uno de los procesos de analizar, planear, estimar, crear producto, probar este producto, ojo con esto, probar que cumpla, que entregue calidad, que entregue. Si no tenemos un producto de calidad, difícilmente podemos entregarle valor a nuestro cliente. Esto es lo que buscamos evacuando cada una de las etapas, entregar valor a nuestro cliente. Ahora bien, cada vez que hacemos una entrega, si se dan cuenta, el producto incrementa en funcionalidades, incrementa en facilidades de producto para el cliente, que etapa por etapa van a entregar valor. Logrando esto, 1, 2, 3, X iteraciones, X entregas al cliente,
vamos a lograr tener una entrega de producto final que va a satisfacer las necesidades del cliente. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el riesgo de recibir cambios? La ventaja de mantener una priorización de producto te permite hacer un análisis sobre qué estás priorizando, es decir, si hay un riesgo, si entró un cambio en el negocio o en el mercado, estos cambios van a tener la posibilidad de priorizarse y repriorizarse constantemente. Es decir, una vez entre el cambio o entre el riesgo, quizás un ente gubernamental que desee tener un avance, tener un tema de negocio que nos impacte en el negocio de nuestro cliente, requiera, o sea, un riesgo, un cambio muy importante. Con la respectiva priorización entra el juego y avanzamos en la entrega de ese producto. Esto básicamente es lo que nos permite generar estas entregas, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los ejemplos que vamos a ver de la aplicación de agilismo es la metodología Scrum. Rápidamente les comento que existen unos roles. En la metodología Scrum es una de las tantas que hay. Existen unos roles como nuestro denominado Product Owner, que es el encargado de priorizar ese producto que hemos hablado tanto, de entender las necesidades del negocio. Tenemos nuestro máster, que es el que nos va a permitir darle un manejo a la organización en cuanto al conocimiento y gestión de la metodología. Y finalmente tenemos nuestro equipo que nos va a ayudar a generar producto. Ellos son los encargados de generar producto y aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Recordemos que ya el tema de jefaturas, el tema de un grupo de personas respondiéndole a un jefe, va a pasar. Aquí hablamos de un manejo de liderazgo encabezado por nuestro Scrum Master, un liderazgo de facilitación, de coaching, de guía hacia un equipo que va a estar apropiado y empoderado de generar producto. Este es uno de los elementos más importantes, teniendo presente que el equipo es el directamente responsable de la calidad y la entrega del producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos con base en unas reuniones que nuestro equipo va a tener. Van a tener varias reuniones, dentro de ellas una reunión de planificación, unas reuniones de seguimiento diarias, en las cuales se va a lograr entender la situación o se va a hacer una sincronización del trabajo del equipo. Si hacemos una comparación, una similitud con la otra metodología, generalmente ustedes cada cuánto tienen una reunión de seguimiento con sus líderes de trabajo en equipo, de seguimiento de la labor que estamos avanzando. Muy probablemente sea semanal, quincenal. Aquí no. Aquí, a pesar de que pareciera que es una metodología muy laxa, muy flexible, el seguimiento es diario. Y es un seguimiento que nos permite sincronizar los esfuerzos de los equipos. También nos permite identificar riesgos, también nos permite evitar o, bueno, solucionar los impedimentos que pueden generar retrasos en el proyecto. O sea, haciendo un seguimiento diario, garantizamos que no se nos pase algo que nos pueda generar repercusiones en el proyecto. ¿De acuerdo? Asimismo, hacemos una entrega después de una revisión de calidad y una respectiva retroalimentación del cómo nuestro equipo está trabajando, cómo estamos entregando valor a la organización. Finalmente, nos guiamos o nos basamos o todo lo reportamos transparentemente basado en unos artefactos que nos permiten hacer que la organización conozca qué está pasando. Algunos de ustedes quizás en sus organizaciones han visto, por ejemplo, cómo manejan algunos elementos como estos POSITs o estos tableros de control que nos permiten hacer ese seguimiento. Si han tenido la oportunidad en algunas áreas, ven unos tableros llenos de POSIT de colores, tranquilos, no son unos muchachos allí que están rebeldes haciendo lo que quieren, sino simplemente es un equipo que está organizado, que está implementando la metodología, que tiene una sincronización y que están ejecutando el proyecto, avanzando en la creación de producto. ¿De acuerdo? Es una invitación, es una de las herramientas más sencillas de implementar, que son los tableros de seguimiento. Listo, una vez avanzado en este tema, ¿qué nos queda? Nos queda ver
¿Cuál sería el paso a seguir? Debido a que ya hemos visto cómo es la gestión de proyectos tradicional, hemos visto la gestión de proyectos ágil. ¿Qué opinan ustedes si yo les cuento que existe la manera de trabajar de la mano con ambas metodologías? Es decir, vamos a entender que el agilismo no es el que reemplaza la metodología tradicional. El agilismo en sí nos va a permitir brindar ese avance, ese toque que necesita la gerencia tradicional para lograr entregar resultados, no un esfuerzo, no todo un proceso, todo un producto al final para un resultado, sino hacer unas entregas parciales que le generen valor a nuestro cliente, que le generen esa satisfacción del producto recibido, que pueda revisar su producto y obtener calidad y valor en cada una de las entregas. Ahora bien, estamos hablando de que el agilismo llegó para colaborar con las entregas, para colaborar con la gestión de proyecto en la medida en que si logras entender cuál metodología es la que mejor se adapta a la necesidad de tu negocio, de tu modelo, de tu proceso, o bueno, de tu cliente, identificando este mejor proceso, puedes avanzar y entregar de la mejor manera posible el producto. Por ejemplo, entendiendo un poco de cómo es el proceso, tenemos que, cuando es la metodología tradicional, avanzamos en fases como requerimientos, diseño, implementación, verificación, en la cual el producto solo lo vemos al final. La entrega incremental que estamos viendo planteada puede ser una etapa o una entrega que entrega valor, valor, valor en cada una de esas etapas y finalmente logramos consolidar el valor final en el cliente, entregar un producto final. Sin embargo, ¿por qué no pensamos en una unificación de estas entregas? Esto lo conocemos básicamente como el proceso o el ciclo de vida híbrido, en el cual podemos manejar tanto el proceso tradicional y en algún momento empezar a interactuar con agilismo. Aquí es importante entender una cosa. Debemos saber es dónde, en qué parte del proceso podemos aplicar agilismo. Si bien es cierto que no aplica para todo tipo de proyectos, también está en este momento tomando fuerza en varios sectores, en varias industrias, como el sector financiero, el sector de construcción, el sector como tal, pues de todo el tema de e-commerce y esto, y las aplicaciones, servicios de telecomunicaciones. Muchos sectores están enfocados o están implementando metodologías ágiles. El sector de seguros, básicamente porque logran o buscan entregar mayor valor en el menor tiempo posible. Entonces la invitación es entender un poco sobre cómo gestionamos nuestros proyectos, cómo entendemos el proceso de la organización y ver en qué momento podemos vincular una o la otra metodología. Recordemos también que es importante identificar qué le da valor a nuestro cliente. Una de las diferencias principales de estas dos metodologías es que la tradicional se enfoca mucho en procesos, en los procesos para generar el proyecto, para entregar el producto. El agilismo va muy de la mano, muy enfocado en darle valor a nuestro cliente, principalmente darle el máximo valor en el menor tiempo posible. Estas son como los elementos a resaltar en estas dos metodologías. Bueno, me gustaría escucharlos o leer un poco sobre qué opinan del manejo, de la gestión de estos proyectos, qué opinan sobre la utilización de una u otra metodología, qué opinan sobre la posibilidad de hacer un híbrido entre ellas o cómo ven los procesos en su organización. ¿Creen que es posible aplicar agilismo o nos vamos únicamente con el tema tradicional? Recuerden que pueden escribirnos en el chat o levantan la mano y les podemos dar la palabra. Perfecto. Bueno, ya tenemos algunas participaciones. Nos cuenta Sandro. Bueno, primero Reinaldo nos cuenta que ha obtenido resultados buenos utilizando el enfoque híbrido para proyectos perfectos. Reinaldo, me alegra mucho escuchar eso. Realmente es ese enfoque, empezar a utilizar esos híbridos, no tener miedo, saltar a esto.
Nos comenta Sandro, hay que preparar al equipo de trabajo porque es muy tradicional, es cierto, Sandro. Básicamente, en estos procesos es más un cambio primero cultural, cultural en la organización, cultural en cómo estamos procesando o trabajando día a día nuestros productos. Nos cuenta Edilson que le parece una muy buena práctica usar la combinación de las dos metodologías. Perfecto, Edilson. Edison, perdón. Es importante entender entonces, como lo comentaba Sandro, la capacitación de la gente, la capacitación de los equipos, básicamente buscar que logren entender qué puede usar, cuándo, dónde y cómo. Nos comenta Sandro, dice que hay conceptos que aún no han sido apropiados. Ah, ok. Este es un cambio, es un camino avanzar, básicamente son etapas, etapas de cambio cultural, cambio en la organización, cambio en la mentalidad, que nos va a permitir crecer bastante. Dice Hernán, como ingeniero sabemos que debemos estar abiertos a los cambios y considero que Scrum es un gran aporte. Perfecto, Hernán, así es, básicamente. Recordemos inclusive que no solo Scrum existen otras metodologías, Lean, Kanban, que nos ayudan a brindarle esa mejora, esa optimización de procesos, de pronto eficiencia a nivel de costos. Hay bastante por trabajar en estas líneas agilistas. Nos comenta Edison que realizando entregas parciales cuando son proyectos muy largos. Uf, totalmente de acuerdo. Recordemos que esas victorias tempranas, esos regalitos que enamoran al cliente son los que más valor le van a dar y no tenerlo esperando y esperando y esperando a entregar algo en algún momento. Nos comenta Juan Pablo, en el trabajo se está comenzando a trabajar con el marco ágil y predomina el marco tradicional, su antecesor. Es importante en este proceso, Juan Pablo, que digamos el acompañamiento sea brindado como en este cambio cultural y al equipo. No los dejemos solos tratando de hacer un cambio, sino pensemos, y esto va para todos, que el cambio tiene que venir desde una alta disposición, desde las altas esferas de la organización, tiene que entenderse como este cambio a nivel estratégico, organizacional, transversal, para generar más valor hacia los clientes. ¿De acuerdo? Vernos abocados hacia nuestros clientes en entregarle valor sobre el producto que ellos precisamente están requiriendo. Nos cuenta Luz Adriana que depende del tipo de proyecto, se puede combinar, que es muy bueno el agilismo para ir avanzando y entregando al cliente valor. Cuando no se tiene la totalidad del alcance claro, se puede avanzar con pequeñas entregas. Muy bien, eso es cierto. Estas pequeñas entregas van a tener un elemento primordial que es la priorización y quiero que recuerden eso. La priorización hace que lo que le entreguemos al cliente realmente le dé valor al cliente, que no sea algo que nosotros creemos que es bueno para el proceso, que es bueno para el producto, sino que le entregue valor al cliente. Si eso entrega valor, créanme que el cliente va a estar muy contento y va a estar dispuesto a seguir en ese ámbito de negociación, de trabajo colaborativo, de apoyarse y de tener el mejor resultado posible. Finalmente nos cuenta Juan Pablo que se puede convivir con ellos, el ágil por los resultados y el tradicional por la documentación y protocolo. Claro que sí, Juan Pablo. Es más, dependiendo del sector donde te encuentres, quizás en el sector gobierno o privado, exigen un poco más de documentación. Sin embargo, recordemos que una documentación ajustada a lo que estamos entregando es más funcional porque, por ejemplo, ¿para qué vamos a documentar o para qué vamos a quizás dejar muy detallado pruebas que haremos en algunos meses o inclusive que quizás nunca hagamos? En ese sentido es importante tener claro el alcance de la gestión, el alcance del proyecto y cuál es el requerimiento de nuestro cliente, cuál es ese elemento de valor que a nuestro cliente le va precisamente permitir tener el máximo de rendimiento, su retorno sobre la inversión que ha hecho. Bueno, em, nos comenta también Juan Pablo que el cambio de chip en las personas que han trabajando con la metodología tradicional cuesta.
Cuesta bastante. La estrategia, bueno, digamos, te lo puedo contar un poco desde la experiencia. Yo he manejado proyectos con gerencia tradicional y proyectos con agilismo. Es un cambio más en el sentido de cómo se entregan los resultados. La estrategia sería hacer la evaluación inclusive de costos versus beneficios. Ahora bien, puedes también tomar elementos de riesgo, como que es más riesgoso, tomar un largo tiempo para entregar un producto que probablemente cuando se lo entreguemos al cliente ya no le genere valor, el riesgo en costos, en alcance, en pisadas. Lo importante aquí es entender que lo que entregamos va a servir de retroalimentación a nuestro cliente, que lo que entregamos en unas primeras instancias a nuestro cliente le van a dar un valor o un aprendizaje. Es decir, es más sencillo verlo en el sentido de que yo te entrego un avance sobre lo que me está pidiendo el cliente y este avance te permite saber si realmente es lo que quiere el cliente, si realmente satisface esas necesidades y en unos tiempos cortos, estamos hablando de semanas o meses, decir, hey, no, eso no era, o cambiemos esto, o mejoremos esto. En ese sentido es como podemos empezar a hablar con nuestros gerentes de proyectos tradicionales y enfocarlos un poco en entender el cómo vamos a darle más valor al cliente. También partiendo de la premisa que no se va a reemplazar el proceso como lo han hecho, que como ellos lo hacen hace años no va a reemplazarse. Adicional les cuento, actualmente el PMI ya también entendió este manejo y ellos sacaron o tienen en el mercado la certificación PMI-ACP, la cual permite al gerente de proyectos tradicional implementar las herramientas ágiles. Quiere decir que la misma organización ya lo sabe, ya lo entiende, cómo esta metodología les agrega valor. Simplemente es entender cómo, cuándo y dónde implementarla. Basados también en el tema de los híbridos, se hace un seguimiento, un control, una planeación. Sin embargo, en donde haya lugar, se aplica el agilismo para tener más resultados, resultados óptimos, más eficientes. Entonces, miremoslo así, ya tanto el PMI, la organización como tal, se dio cuenta que el agilismo aporta valor, que sacó la nueva certificación para que de pronto algunos de ustedes que estén interesados también puedan pensar en ese, si ya tienen, digamos, todo el background de gerencia tradicional, pueden empezar a manejar todo el tema de agilismo y vincularlos y tener este híbrido en ambos. En este momento no tenemos más comentarios. Me queda más que agradecerles a todos por su participación, por este tiempo que nos han dedicado a este webinar para aclarar un poco, entender un poco más acerca de cómo es la gestión ágil, de qué es el agilismo, de por qué este agilismo está tanto en furor en el mercado y básicamente ver cómo lo podemos integrar en nuestra vida diaria, en nuestros proyectos y lograr tener mejores resultados. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche.